Ok. Ley de la conservación de la materia es la primera ley, ¿verdad? Que se mira en química más bien. Creo que ya tuvieron que haberlo visto en la clase. ¿La han visto, no? ¿O no? ¿Hola? Sí, Sí, la han visto, ¿verdad? ¿Qué dice la ley de la conservación de la materia? A ver. Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Correcto, ahí lo dijeron, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de explicar qué es lo que trata de decir eso, ¿verdad? Igual no está complicado. Bueno, aquí pues nos empieza a hablar de un personaje de Antoine Lavoisier. Los primeros experimentos cuantitativos que demostraron la ley de la conservación de la materia se atribuyen al famoso científico francés Joseph Antoine Laurent Lavoisier. Ingrésenle ahí un acento francés, ¿verdad? Eh, y bueno, a ver, otro mensaje, permítame. Sí, va a haber pruebas, va a haber la prueba de conservación de la materia, pero ya con la prueba de enlaces químicos no la vamos a hacer más que nada porque no les compartí un material para que estudiaran para enlaces químicos. Hay que solamente va a ser una prueba hoy y la prueba de los puntos de la prueba de enlaces químicos los pasaré para el examen. Ok, este señor Laurent Lavoisier pues es el encargado de ¿cómo se llama? De comprobar lo que es la ley de la materia. Ok, si se fijan, tiene nombre de ley y no de teoría. Son cosas muy diferentes. Teoría, teorema y ley son cosas muy diferentes. Bueno, teorema y teoría pues todavía son algo parecidas. Ya teorema ya está pues entre ser teoría y ser ley. Pero estamos hablando de ley. Las leyes pues ya son más que nada cuando ya se comprueba algo, ya está demostrado, se demostró a la comunidad científica y la comunidad científica replicó los experimentos con un montón de condiciones diferentes para ver la veracidad de esta, hasta en ese momento, hipótesis, ¿verdad? Ya pues si se comprueba totalmente, ¿verdad? Ya está demostrado y no puede ser refutado, es cuando se convierte en ley, mientras que si no se ha comprobado, es una creencia, es una hipótesis, ¿verdad? De los científicos, lo que hay ahí, ya sería una teoría. Entonces, sí creo que tengan claras esas dos cosas, ¿verdad? Cuando escuchen teorías y ley, son cosas diferentes. Entonces, este señor Laurent Lavoisier, pues, fue una de las aportaciones más importantes que hizo a la química, ¿verdad? La verdad es que este señor hizo un montón de aportaciones importantes a la química. Eh, ya opinión personal, ¿verdad? Como en mía, este señor, bueno, este es el padre de la química, ¿verdad? Si no lo sabían, eh, es una persona, un científico que admiro exagerado. Si ustedes leen un poco más de la biografía de él, pues se van a asombrar realmente de todas las cosas que él hizo. Él se le considera el padre de la química moderna porque en sí fue el que ha sentado las bases de la química que conocemos como la conocemos actualmente. Antes de esto, bueno, incluso en el periodo mismo que él estaba todavía vivo, no sé si después todavía había personas, ¿verdad?, que se dedicaban a eso. No se conocía la química como tal o como ciencia. Más que nada lo que existía como química era algo llamado alquimia. Yo sé que quizás algunos lo han escuchado. por un anime. Ok, sí, ¿verdad? El Full Metal Alchemist. No sé cómo se Sí. pronuncia, pero disculpen. Eh, Es cierto, la alquimia. Bueno, en el anime, pues sí, le agregan cosas que no, ¿verdad? Pero sí tiene la esencia de lo que es, ¿verdad? Yo no lo he visto tampoco, no lo he visto creo que 2 capítulos, pero sí tengo la idea Los más o libros menos de de qué Nicolás. trata. ¿Mande? También un libro de Nicolas Flamel. Ah, ok, eso no lo conocía. Así es uno que se llama El Alquimista, de casualidad. Sí, son 5 libros de él. El primero es de Alchemist. Ok. Entonces,
bueno, ya bueno, algunos tienen la idea, ¿verdad? Pero bueno, para los que no tengan la idea de qué era la alquimia, era, bueno, en sí, como les digo, en sí fue como la base de la química, solamente de que no se le había agregado un método científico y el hecho de que más que nada la alquimia, más que como ciencia, se relacionaba como algo como una secta, como una especie de, bueno, depende, ¿verdad? Como habían bastantes grupitos diferentes, como una especie de temas místicos, ya como magia, pues, o sea, en sí los inicios lo tiene, o sea, para que se den una idea de dónde arranca todo esto, empieza con el antiguo Egipto, o sea, para que se den una idea de hace cuánto, ¿verdad? O sea, hace una cantidad enorme de años y más que nada, o sea, para que se imaginen el uso que le daban, que los que eran los alquimistas en ese lugar en Egipto eran los sacerdotes egipcios. O sea, o sea, obviamente tenían un conocimiento eh, más alto que el promedio, pero en sí lo manipulaban, por así decirlo, ¿verdad? Y bueno, prácticamente se drogaban y tenían visiones y ellos hablaban de que habían visto dioses y todo y le predicaban, ¿verdad? Al pueblo egipcio, ¿verdad? Y por ahí va toda la que es la mitología egipcia. Eh, y con sus experimentos y todo eso impresionaban a las personas y bueno, por ahí va la cosa. Al final todo se relacionaba a lo divino y eso pues se fue propagando por Europa y al final para este entonces, para la época de Antoine Lavoisier, hasta ese entonces había llegado al punto de que ya habían escritos como tal, ¿verdad? De que mezclen tal sustancia con tal sustancia, se produce esto, o las sustancias estas tienen ciertas propiedades, o sea, como les digo, ya estaban las bases asentadas, pero no había un método científico como tal y se seguía relacionando con lo divino. Por ejemplo, al final, a lo que quiero llegar es que cuando estaba esta época de la Lavoisier y la alquimia, pues estaba también todavía en su apogeo. Uno de los principales objetivos de los alquimistas de aquel entonces era convertir el plomo en oro, o sea, una sustancia que contiene eh, un costo muy bajo y pues lo querían convertir a algo que tuviera un costo elevado, obviamente, pues las ganancias hubieran sido enormes. Pero en esto, pues más bien estas personas pues perdieron su tiempo, era algo que no se podía lograr por lo menos para ese entonces. Actualmente sí se puede, pero les voy a explicar cómo. Eh, y bueno, y se los adelanto por si se me olvida, no sale rentable. Se intoxicaban con el plomo, morían más bien por estas cosas y pues al final no, eso terminó en nada. Y ya pues Anton Lavoisier, ya con conocimiento, ¿verdad? De esto, pero sin meterle todas esas creencias y todos esos misticismos, ¿verdad? Vino y pues adecuó lo que es el método científico a lo que era eso. Y así ya es como nosotros podemos conocer la química como ciencia, como tal. Por eso es el padre de la química moderna, pero obviamente no solamente hizo eso, también pues demostró muchas cosas, por ejemplo la ley de la conservación de la materia, que es una de las cosas más importantes, pero la más importante para mí fue la introducción del método científico. Por ejemplo, también demostró cómo es que se lleva el proceso de la combustión. Cuando hablo de combustión me refiero al fuego. Y así, ¿verdad? Entre muchas cosas. Si ustedes pueden ver, él pues nació en 1743 y muere en 1794. O sea, si se fijan, muere algo joven. O sea, vamos a ver, voy a sacar la calculadora. 1794 menos 1743. A los 51 años, pensé que eran los 50, pero no, 51 años. Eh, este señor pues estaba en la familia, era creo que el yerno de lo que es el que cobraba impuestos en Francia en aquel entonces. Y para este año aproximadamente fue, bueno, un poco antes creo, se da lo que es la Revolución Francesa, ¿verdad? Todos han escuchado la Revolución Francesa, se saben un poquito de historia, y que mataban a los políticos y todo eso, ¿verdad?
que las personas reclamaron sus derechos, todo eso, y bueno, entre ellos pues mataron políticos, y pues para mala suerte para Anton Lavoisier, pues él estaba dentro de la clase privilegiada, era familiar de los que cobraban impuestos, y bueno, habían unos científicos envidiosos también, ¿verdad? Unos químicos envidiosos por ahí, y pues lo mataron en la guillotina, y muere joven, y bueno, se perdieron un montón de aportaciones más que hubiera hecho este señor, pero bueno, ya da bastante pesar. Entonces, bueno, yo ahorita les vengo prácticamente resumiendo, ¿verdad? La historia de la química, pero esto es algo que ustedes lo pueden leer con mucho más detalles, con muchos más datos, ¿verdad? En la red, y bueno, es un libro que siempre les recomiendo, ¿verdad? A mis alumnos, y lo voy a escribir aquí en el chat. Hay dos libros en específico que me gustan mucho. Que se lo voy a escribir aquí, que el primero es Breve Historia de la Química y la otra es En Búsqueda de los Elementos, que este último está más que nada relacionado en cómo se formó la tabla periódica. Y el autor de estos libros es este señor, Isaac Asimov. Supongo que alguno lo habrá escuchado, habrá leído algún libro de él. Estos son libros de historia. Este señor era científico, divulgador científico, historiador, químico, bueno, todo. Entonces, ahí se los dejo. Ahora, los libros, él tiene muy buenos libros de historia, como también tiene muy buenas novelas de ciencia ficción, ¿verdad? Así que sí. Y los libros que les mencioné, los de historia, la breve historia de la química y la de la búsqueda de los elementos, son libros cortos, de menos de 200 páginas, si no me equivoco. Es algo que lo pueden leer en un fin de semana. Pero bueno, ya dejándonos de lado de todo esto, ¿verdad? Uno de los experimentos también más célebres de Lavoisier fue lo que le dije, ¿verdad? La combustión, que él pues demostró lo que era la combustión. Hasta entonces, en esos tiempos se explicaba la combustión con base en la teoría del flogisto. Entonces, sí, esa palabra rara, flogisto. Esta teoría lo que decía era de que las sustancias inflamables contenían una sustancia llamada flogisto, que era una propiedad que les permitía a las sustancias arder, o sea, encenderse en llamas. Y una vez que esta sustancia se quemaba, se encendía, ¿verdad? Se iba consumiendo el flogisto hasta que se acababa, y una vez que se acababa el flogisto, pues se acababa la llama. Pero bueno, este señor Lavoisier pues era bien metódico, bien minucioso en lo que él hacía, ¿verdad? No creía en esta cosa y dijo, no, voy a llegar al fondo de esto y ver si el flogisto se cumple o no se cumple. Usó sus delicadas balanzas, él pues hizo un método, ¿verdad? De balanzas, y encontró que la sustancia, después de quemarse, poseía una mayor masa después de dicho proceso. Y pues obviamente refutaba la teoría del flogisto. Estamos diciendo de que la teoría del flogisto dice que cuando se quemaba la sustancia, ese flogisto se escapaba y se iba o se consumía, desaparecía. Y si esa sustancia perdía, o sea, si la sustancia que se quemaba perdía flogisto, o sea, perdía algo, se desaparecía ese algo, ese flogisto, obviamente tendría que pesar menos, ¿no? Y no era así. Entonces, obviamente ahí queda pues refutada la teoría del flogisto, y pues al final siguió experimentando y pues al final estableció varias conclusiones. Bueno, la primera, que la falsedad de la teoría del flogisto, y bueno, descubrió que al final pues es la unión de oxígeno, ¿verdad?, con la sustancia que arde. Y bueno, ahora ya sabemos que para que exista una combustión ocupamos una sustancia inflamable, ocupamos oxígeno y ocupamos una chispa o fuente de calor. Y en segundo lugar, demostró claramente su teoría de indestructibilidad o conservación de la materia, la cual expresa que la sustancia puede combinarse o alterarse en las reacciones, pero no puede desaparecer o desvanecerse de la nada ni crearse de la nada. Y pues esto fue por el hecho de que él, cuando llevaba a cabo este tipo de reacciones, notaba de que la masa de los reactivos que utilizaba antes de que se llevara a cabo la reacción era exactamente la misma a la masa de los productos, es decir, la masa de las sustancias después de reaccionar. Y era algo que se repetía a medida que iba haciendo reacción tras reacción. Entonces, pues aquí pues él presentó estos datos, ¿verdad?
La comunidad científica los comprobó con otros experimentos y pues aquí queda la ley de la conservación de la materia. Esta teoría se convirtió en la base de las ecuaciones y fórmulas de la química moderna, ¿verdad? Esto pues hasta el hecho, hasta ahora, se sigue utilizando, es la base de la química realmente, y pues siempre es algo que tienen que tomar en cuenta. Entonces, bueno, con esta parte terminamos con la teoría del manual. Si se fijan, pues no está algo largo, más que nada porque nos atrasamos bastante, ¿verdad? Por el hecho de que les mencioné un poco de la historia de la química, ¿verdad? Por si alguien no sabía esas cosas. Si a alguien le interesa un poco de historia de la química, les dejo esos libros, ¿verdad? Que les compartí de Isaac Asimov. Les recomiendo, ¿verdad? Que se interesen en la historia de la química, ¿verdad? O que por lo menos lean la biografía de Lavoisier. La verdad que pues es un poco inspirador, ¿verdad? Más que nada ustedes que vienen empezando y ya pueden ir viendo, ¿verdad? Qué métodos se utilizaban desde un inicio, cómo se fueron cambiando, el por qué, cómo se llevó a cabo la construcción de la tabla periódica. Eso me parece súper interesante. Y bueno, aquí tenemos una pequeña presentación que, bueno, es prácticamente lo mismo que acabamos de ver, solamente que de una manera aún más resumida. Ok, miren, la clase está por acabar, falta 1 minuto y algo. Entonces vamos a hacer algo. Voy a acabar la reunión y ustedes se vuelven a unir para empezar ya con la presentación como tal. ¿Queda claro? Sí, Ok. Vaya, Sí, es que a veces Sí. me da algo de pánico de que yo haya estado hablando y no se me haya escuchado porque tenía el micrófono apagado o algo. no.